¿no? Lo tenemos a Javier Rotondo, que es vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina, cordobés que está visitando la ciudad de Gualeguaychú. Después le vamos a preguntar a qué vino a la ciudad de Gualeguaychú. Yo le pregunté si vino a visitarlo Colombato, me dijo, ese es mi límite, ese es mi límite, ese es mi límite. Y dije, bueno, está bien, no nos metamos en estas cuestiones, pero Javier, bienvenido, ¿eh? Buen día, ¿cómo está el muchacho? Un gustazo estar aquí en Gualeguaychú. Bueno, en la radio. el agradecimiento es mutuo en este caso. Esta semana se desarrolló el Congreso Anual de Jonagro, donde estuvo primero organizado por CRA, ¿no? Por Confederaciones Rurales Argentinas, allí en la Bolsa de Buenos Aires, donde hubo un nivel de expositores y una variedad de expositores realmente muy interesante. Ustedes, ¿qué conclusión sacaron de esta jornada en base a lo que escucharon y pudieron ver? Bueno, primero que es importante destacar que lo que busca CRA con Jonagro es que sea agenda de los temas agropecuarios. Es un congreso con una mirada, digamos, este año fue muy marcada y eso es lo que, en definitiva, es lo que busca la mesa de CRA. Es el encuentro político de CRA, político gremial, político empresarial. Entonces creo que ese objetivo es el que se quiere lograr. No es un congreso en donde normalmente las entidades agropecuarias tenemos la modalidad de hacer que es una mezcla de técnico con algo de política empresarial y demás, sino es una jornada política, exactamente. Y en eso creo que se cumplió el rol, se cumplió muy bien. Se trató de redefinir ya, bueno, si bien es la 8ª o 9ª edición, pero ponerlo en agenda y en esa fecha. Eso se cumplió. Y tal vez también es mirarnos a nosotros mismos, porque el grueso del auditorio son esa célula base que tiene CRA en su pirámide, en el cimiento de la pirámide, que son las rurales de base, los dirigentes de base de todo el país y los productores, ¿no? Y en eso creo que fue una asistencia muy importante. Y a su vez un punto de encuentro, porque quienes no tienen la diaria de la asistencia o el vínculo permanente con la entidad de tercer grado, que es CRA, tienen un motivo para intercambiar con los dirigentes, hablar con otros productores, ver la realidad de toda la zona del país, así que es muy enriquecedor. Habló de marcar agenda. ¿También es marcarle agenda a la política? En cierta forma sí. Es difícil hacer comparaciones, pero yo voy a hablar por mi entidad. Nosotros formamos parte de lo que es la mesa de enlace. CRA siempre fue el perfil bajo de la mesa de enlace, o sea, el territorio, el trabajo de gestión silenciosa, tal vez no explicado, no dado a conocer, que no suene peyorativo, no marketinero. Y nos debemos también tener un poco de levantar perfil y marcar agenda. Porque creo que estamos en condiciones, porque la federalización que tenemos, la genuinidad que nos da la territorialidad, si bien también es complejo, porque es un movimiento que al ser tan horizontal, las otras 3 entidades no son horizontales como nosotros, de abajo para arriba. Tiene una inercia más lenta y es más compleja la toma de decisión. Pero es mostrarle a la política así hacia dónde vamos, en donde, lo dijo Carlos Castañeda, nuestro presidente, en las palabras de inauguración, el diálogo no es debilidad, pero la obsecuencia tampoco es un camino. Entonces trazar una línea política en donde nos conozcan, en donde estemos en la agenda, y en la agenda sobre todo de un gobierno nacional bastante rígido en sus conceptos, ¿no? No estoy haciendo una valoración, sino solamente una descripción. Entonces, entrar en la lógica, que entiendan cómo es CRA, por qué no decimos a todo que sí, sino que tenemos nuestros matices porque tenemos realidades. A ver, con mucho respeto lo digo, la posición de CRA con el tema INTA, con el tema semillas, con el tema SENASA, vacunación, no es la misma que la de las otras entidades porque parte de otra realidad. Que el dirigente, el político, el funcionario, tome nota de ese termómetro es valorable. Bueno, entonces es también una idea de una comunicación diferente que está teniendo CRA, ¿no? Sí, que tal vez totalmente. antes estaban tranqueras adentro, Totalmente. tranquera para el interior, y mucha, digamos, la sociedad, la gente de la ciudad
no sabía el trabajo que hacían ustedes y ahora la comunicación es diferente, ¿no? Porque hay que Bueno, federalizar, como decís, y que hay que comunicar y contar lo que se hace en el campo, ¿no? Que la gente de la ciudad entienda, comprenda. Absolutamente. Porque dice, ustedes protestan mucho, bueno, pero ¿cuál es la realidad del campo, no? Que eso también está bueno que lo cuenten. Sí, totalmente. Bueno, yo debo decir que no es por una cuestión de quedar bien, sino es una realidad. Parte del equipo de comunicación que ha cambiado la cara de CRA, a mi juicio, es de aquí. Y estoy realmente orgulloso del trabajo que están haciendo, porque también nosotros somos productores, circunstanciales, dirigentes, vocacionales. Claro, Y no sabemos sueldo. comunicar. O sea, y siempre nos pasó eso, muchachos. Siempre mal, tarde, de mala forma. Y esa profesionalización también hoy, porque hoy el sujeto que recepta el mensaje es otro. Es un sujeto digital con fuerte tendencia, diría, preponderancia absoluta a las redes sociales. Nosotros a veces seguimos sacando solicitudes diarios, muchachos, no. Y de vez en cuando. Entonces, eso cambió. Lento, nos estamos dando cuenta, pero creo que el camino, y en ese sentido, mucho de lo que nosotros hacíamos no caía en saco roto, sino no se conocía. Porque la diaria de la gestión, de algunas cuestiones, parto con decirles que la dirigencia agropecuaria frustra. ¿Y por qué frustra? Porque el nivel de resultado positivo es bajísimo. Claro. Venimos de muchísimos años de resistencia, de estar con el casco y los guantes en la orilla del rincón del Rin y que nos castiguen en épocas nefastas de la Argentina reciente. Y, digamos, ganar era no perder. El logro era que no nos siguieran robando. Y entonces estábamos todos a broquela. Hoy cambió la lógica. Entonces la gestión también hay que mostrarla y es más difícil. Porque decir un discurso lindo en contra de un gobierno que te pega y te maltrata era fácil. Claro. Ahora gestionar, en donde hay diálogo, en donde hay que hacerse conocer realidades, bueno, es un desafío. No, y además, Javier, las nuevas generaciones de los sectores de ustedes, los jóvenes que están con las redes sociales, es decir, son dirigentes, pero son productores, pero también manejan lo que tal vez el abuelo, el padre no lo hacía, ¿no? Tal cual. Necesitan estar comunicados. Es que es así, Sí, o sea, sí. pasa por ese lado. Uno, hay algo que discutimos siempre en CRA que es notable. La política del comunicado. Hoy el comunicado no tiene que tener más de 6 líneas. Sí, claro. No lee nadie, sino muchachos, o sea, lo pasan de largo. Y eso nos hemos ido dando cuenta de que es cambiar, es hacer una placa de Instagram, es hacer alguien diciendo un video. Bueno, nos pasó esto, estamos acá en tal ruta, haciendo tal cosa. Porque cambió todo. Antes era el diario que se podía leer 7, 8 párrafos. Absolutamente. Olvídate. La Eso generación de cambió. ahora no saben lo que es papel. Y yo que todavía siempre digo orgulloso porque ya estamos en la curva de los 50, me falta todavía para llegar a los 50, pero recién nuestra generación es el ensamble de eso. Nuestros dirigentes anteriores no lo entendían. Porque ya hace 15 años que se viene cambiando la tecnología. Y bueno, y lo que nos van a hacer entender es el motivo de mi tal vez visita hoy aquí a Gualeguaychú, que son los jóvenes. Los jóvenes, ¿no? Que exacto. están con otra metodología. Absolutamente, y otra cabeza. Lo traigo nuevamente a la jornada de las exposiciones económicas. ¿Qué pudo ver y qué es lo que se viene en materia económica? Y hay que partir en dos. A mí me gusta por ahí ser medio franco. Está Disculpen perfecto, por ahí si... ¿no? En la primera parte Jonagro estuvo medio teñida y violeta. Y la segunda parte Jonagro más teñida de realidad. Cuando los economistas nos agarraron, nos pegaron una... Un sacudón de realidad. Bueno, es que por ahí pasa. Claro. Tuvimos las exposiciones de... No tanto, bueno, la senadora Bullrich fue más que todo un discurso muy político. Igual que el de Santilli, que te das cuenta que son políticos de tal vez con la concepción de la política del discurso florido y un poco más de contenido político, pero bueno, Sturzenegger fue claro. Yo lo defino como un pragmático. Dialoga, es una persona que tiene, contrario a lo que muchos creen, CRA y el presidente Castañani, el personal también tiene un ida y vuelta, te diría, semanal con el ministro. Ha aprendido a conocer a CRA, esto es un poco importante lo que decía, de lo que hablábamos antes, pero es pragmático. O sea, él va por acá, si te gusta bien, él tiene esa... Y en esa visión creo que, bueno, se basó mucho en logros de su desregulación, un montón de cuestiones que nosotros ponderamos. Evitan un poco, tal vez porque los tiempos, te das cuenta que cometen, no sé si el fallido o
o caen inevitablemente en el pedir paciencia. Hay una cuestión que yo siempre digo que pasó con Macri, ¿no? Y pasa con Milei. Milei es el presidente del país posible, no del país que queremos. O sea, no es el presidente ideal, sino es el presidente ideal, es real. Claro. Y cuando conmigo retenciones cero el día 1 no se cumplió, ya van 2 años y pico, va a terminar la primera gestión. Y hoy, con precios internacionales complejos, con un mundo complejo, con rentabilidades muy acotadas, es necesario discutir la presión fiscal del sector. Bueno, en eso tenemos la promesa. En los hechos, poco. Y yendo a la macro y yendo un poco al rumbo del país, bueno, tanto los economistas que nos visitaron dan una preocupación porque es como, te lo gráfico, me quedó muy, muy, muy grabado lo que dijo Fausto Espotorno. Ajá. El gobierno es un plomero que tiene una caja de herramientas, que tiene un clip, una bandita elástica y no mucho más herramientas. O sea, en materia económica no tiene mucho más para hacer. Y eso a mí me alarmó. ¿Y de qué depende? Y ¿De depende, la producción de ustedes? Bueno, pero ahí está. Cuando vos no tenés herramientas, tenés un tipo de cambio que todos dicen a gritos que está atrasado. Sí. No podemos nosotros, los dirigentes que están atrasados, pues nos tildan de devaluadores, de que querer, o sea, porque es así. Con una estanflación, aprendí ese término, por eso le digo, me hago lo importante, aprendí ese término hace poco, que es una inflación con recesión, que es lo que nos está pasando. Sí. Si bien mínima la inflación, pero inflación al fin, bajó ahora en la última medición. No hay mucha manera, solo depender de que el sector agropecuario siga teniendo la suerte que tuvimos climática ahora, sigue liquidando, que se ponga a andar el eje del gas, el eje del petróleo, vaca muerta y la generación de dólares, porque este gobierno no va a emitir. Y bueno, podemos discutir, yo creo que estoy de acuerdo, había que en algún momento hacerlo esto. Entonces, yo no veo en el horizonte, ojalá me equivoque, leía hoy, esta mañana ni bien me levanté, algunas declaraciones que parece ser que hay un rumor de que bajarían a trigo ahora para poder dar un incentivo. Van a ser así, pero el grueso me parece que no tienen de dónde. Vamos a ir siendo los garantes, como digo yo, los garantes culposos del equilibrio fiscal. Es decir, la palabra retenciones, que tal vez hubo reclamos o declamaciones por parte del gobierno, olvídate, puede ser que le bajen un puntito. Como dice, atada a equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que se vive? Claro. Atada a equilibrio fiscal. Creo que, pobre, es lo que puede decir el secretario Iraeta, lo dejan de decir hasta ahí, y porque, bueno, creo que fue claro, él es sincero, y la verdad que una persona es sincera, reconocer que la política con respecto a tributos y económica la maneja el ministro Caputo, y Caputo ha sido claro, o sea, mientras estemos en un nivel de recuperar reservas, mientras estemos en un nivel en donde el equilibrio fiscal no tiene permanentemente peligros y cuestiones que atentan, yo no veo en el horizonte que cambie medularmente la política de derecho de exportación. Claro, porque todos los días anunciamos los periodistas. El gobierno compró, el Banco Central, 150 millones de dólares. Está, claro, porque tiene que acumular reservas, porque el año que viene tiene un pago importante ante el Fondo Monetario incluso Internacional. Más. En el 2027. O sea que ya está pensando en el 27. Si uno se pone a pensar como ciudadano, porque a veces nosotros nos enfocamos mucho, y está bien, porque para eso somos dirigentes agropecuarios, pero uno tiene que por ahí mirar en una cosmovisión más amplia, ¿no? de ciudadanos. Ellos lograron, digamos, 3 promesas hicieron con respecto al mercado de cambios y con respecto a la presión tributaria de la sociedad. Primero, la unificación del tipo de cambio, que está un semi pequeñísimo cepo, pero se liberó en gran parte. Y después quedan 2 pendientes, que es porque inciden mucho en el PBI e inciden mucho en esto del equilibrio fiscal, que son el impuesto al cheque o el impuesto a los débitos y créditos y las retenciones. Si yo fuese Caputo, lo primero que hago es eliminar el impuesto a los débitos y créditos. ¿Por qué? Y lo estoy diciendo como porque afecta a toda la sociedad y no a un sector. Entonces, si aprenden a hacer política, yo voy a invertir, porque mi ley dijo impuestos a los débitos y créditos, ancla comercial, ancla fiscal, después viene retención y después, unificación de tipo de cambio, ancla monetaria y fiscal, después viene retención y después viene impuesto al cheque. Yo creo que lo van a hacer al revés, porque es muy simple, el año que viene es un año electoral. Claro. Entonces, vos tomás una medida pensando en toda la sociedad
o en un sector importante, pero que son 250.000 votos. Javier, ¿cuánto ha afectado el impuesto al cheque al sector productivo? Que fue implementado por Caballo allá por 2 meses y hace ya lleva décadas. Bueno, las retenciones son de emergencia también. Claro, las sí, de también. emergencia duran 50 años. ¿No? Claro, pero yo digo el impuesto al cheque, que tanto... Y no te podría, la verdad que no, yo como... Pero perjudica, o sea... Pero totalmente, es el 1,2 de cada una de las transacciones y es o sea, el impuesto a los débitos y créditos es una parva de plata, para que vos tengas una idea. Retenciones son... Me lo dijo un economista, hay discusiones, porque cuando estaban en los niveles del kirchnerismo, ahora es menos, alrededor del 1,8 al 2% del PBI, o sea, 1,8 2 puntos del PBI. Impuesto a los débitos y créditos y impuesto al cheque es 1,5. Claro. Es mucha plata. Es mucha plata que le entra. Es muchísima Una plata. camionada de plata. Una camionada. ¿Sí? La gente por ahí nos dice, tanto que se habla de impuesto al cheque, pero cada transacción, ahora es de cheque, todo tenés que pagar todo. Sí, te descuentan por todo. Sí, por todo. Entonces, esa presión es la que el sector, yo creo que el sector privado en general y puntualmente el agropecuario necesita como señale. Porque las condiciones están para competir, la cancha está. Nosotros no le tenemos miedo vivimos siendo absolutos reincidentes y resilientes del sistema porque tiene un componente emotivo y cultural nuestra actividad. De familia, de arraigo, de pueblo, pero con señales un poquito claras y con la misma cancha para competir, podemos dar ese salto productivo que el gobierno siempre dice que hay que dar y que la médula del problema es la presión tributaria que evita dar. El resto es todo discurso para la tribuna, ¿no? Siempre se compara a la Argentina con sus hermanos vecinos, Uruguay, Brasil, y siempre se hace la comparación de Brasil en mismas franjas de años, el crecimiento que ha tenido Brasil en cantidad de toneladas de granos producidos, cantidad de carnes producidas, mercados que se le han abierto, algunos cerrados, algunas desprolijidades más, menos, pero lo que ha crecido con gobiernos que han pasado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pasando por el centro, pero Brasil creció. Y Argentina es como que se quedó estancado, teniendo un productor, tanto de grano como de carne, extremadamente eficiente, porque si hay algo que tiene es extremadamente eficiente, porque los números son tan finitos, y que para sobrevivir es extremadamente eficiente. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista con el hermano brasileño? Bueno, primero uno tiene que tratar de contextualizar que si bien la diferencia es abrumadora, Brasil es una economía 5 veces más grande que la nuestra. Hay otras... a ver, en serio, soy medio irrespetuoso, pero bueno, uno escuchó tantos años de discurso, no soy economista, pero uno escucha, bueno, analista político, pero uno escucha muchos matices. Primero el costo de la mano de obra, sobre todo la cadena agroindustrial, ¿no? Y el desarrollo. Pero bueno, no yéndome a esas cuestiones puntuales de diferencia, es que no tuvieron inflación y como vos dijiste, pasaron, yo creo que desde, mira, me animaría a decirte post José Sarney en el 80 y pico, en época Alfonsín, Collor de Mello, Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, ahora de vuelta Lula, pasan de la derecha a la izquierda de manera política. Hay cuestiones que no se tocan. Pero hay cuestiones que no se tocan. Y eso es el problema que tenemos los argentinos. Claro. Y tenemos esa teoría fundacional de las cosas que hace que se tire todo y vayamos a lo opuesto. Y bueno, el desarrollo de Brasil es ese, pero la médula de eso es confianza. Y la confianza es que no tuvieron procesos inflacionarios de emisión monetaria. Vos los escuchás decir, bueno, sí, porque Lula otorgó. Y cuando vos te pones a ver, al desglosar lo que hacen, no se mueven mucho. Porque hay un establishment en San Pablo que sabe a dónde ir independientemente del gobierno. Y ahora hay un sector movido por la CNA y el Frente Parlamentario Agropecuario y todo el eje que se quiere, el desarrollo brasilero. La diferencia con nosotros es que nosotros somos atomizados, diversos, de extracciones distintas, los productores agropecuarios, Federación Agraria y Zoológica, Rural y Zoológica, nosotros como nacimos, diversos en ideología y hasta con ideologías provenientes de la inmigración que nos dio origen. El sector agropecuario brasileño nació como empresa, nació con los megaproductores, siempre tuvieron muy inteligente manejo sobre lo que es las comunidades indígenas, los pequeños productores, los que producen el alimento para los brasileños, siempre te lo dicen en todas las reuniones. Entonces los tipos, los cañeros,
los paperos, los agricultores y ahora los ganaderos, armaron una corporación en donde yo no tengo duda que le marcan agenda del gobierno. Entonces dijeron, che, pasa Lula, viene el otro, podemos ir un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero esto por acá. Esa es la gran diferencia. Pero como vos decís, el establishment de San Pablo que maneja, tiene un eje muy fuerte. Fuertísimo. Un poder, por eso que pasan los gobiernos. El tema de ingresos brutos, ¿cómo está? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esa es la otra gran batalla, es como el dominó, ¿no? Es la lucha de correr las teclitas y ver calzando como el Tetris, ¿no? A dónde podés... los gobernadores son, con esta nueva lógica de recorte que todos pedimos, el debate lo tratan de llevar hacia la coparticipación y hacia lo que el Estado Nacional se lleva. El Estado Nacional te dice, che, yo estoy ajustando el Estado, pero pídenle a los gobernadores y los intendentes también. Sí. No puede ser, es el más nefasto de los impuestos. Porque tiene una composición de tasa. O sea, en realidad no hay una contraprestación, es una retribución en la cual basan, si uno se pone a ver todos los conceptos de porcentajes de ingreso a los estados provinciales de tributo, ingreso bruto está, pero es abismal la diferencia con cualquier otra percepción de los gobiernos provinciales. Y esa bandera, porque se quedan sin argumento, estoy haciendo una descripción real, pero lo que sí, bueno, hay diferencias con nuestro sector. Hay provincias, por ejemplo, Córdoba, un debate con el gobernador de tipo político, con los últimos 3 gobernadores que fueron del mismo signo. El campo cordobés paga ingresos brutos, y es más o menos, porque no paga un ingreso bruto a la actividad primaria, y eso hay que destacarlo. O sea, no se paga ingreso bruto por camión de soja, por jaula de hacienda, no se paga ingreso bruto. Pero se pagan, sí, a los servicios, porque el tipo que me trilla a mí una soja, un maíz, claro. El camionero que me hace la factura de la jaula me pasa el costo de ingreso bruto que él tiene, claro, porque es un prestador de servicio, y eso sí está grabado con el ingreso bruto. Entonces, la política tiene esa tendencia. O sea, que vos lo pagás en forma indirecta. Claro, pero acá, por ejemplo, no sé bien cómo es el porcentaje, creo que no están de lo más alto. En su momento Santa Fe era una cosa, también lo bajo, pero después hay otra cuestión. El productor sí paga ingresos brutos, porque si yo soy de Córdoba, ustedes son entrerrianos y venden su producción en Rosario, sí, el camión que sale de acá paga, bueno, si no tenés convenio multilateral, sí, pero pagas acá y pagas allá. Exactamente. Pero los convenios multilaterales, hasta que se juntan. Entonces, es una discusión. Por eso yo siempre digo que estamos en un momento en donde los dirigentes nos cuesta mucho tener equilibrio. El dirigente rural tiene que tener equilibrio. Y si bien tenemos que tener un equilibrio de ser no obsecuentes y no convalidar todo y decir lo que no está bien en el gobierno nacional, pero también lo tenemos que hacer en las provincias y los territorios. O sea, los gobernadores y los intendentes tienen que dar un debate en donde lo que significa los tributos tiene que cambiar de concepción. Es difícil, ¿no? No, y las intendentes bajar las tasas. Ni hablar. Las tasas, como siempre se dice, ¿no? Es que es la diferencia dominó que te digo. Claro, o sea, la tasa es peor, pues la tasa es una cosa, es no retributiva, un impuesto. No, pero aparte, si el municipio te está cobrando algo, te tiene que retribuir. La contraprestación. ¿Y qué pasa? Miramos Buenos Aires, el reclamo de la gente de campo, que ¿dónde están los municipios? Bueno, que no existe. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión política que, bueno, me gusta bastante el tema, y como dirigente rural en Córdoba lo aprendí a conocer, que es el sistema de mantenimiento de caminos rurales. Nosotros tenemos una particularidad que lo manejan productores a través de una red de consorcios camineros, donde los aportes los hace la provincia. No hay intendente metido al medio. Y claro, a ver, pero diría hasta risueño. El intendente Chivilcoy, o el intendente de Bolívar. Te cobra, pero no le hacen nada. Por un área donde no tiene jurisdicción. O sea, cobra la tasa vial por un área en donde no tiene jurisdicción, porque le tiene la provincia jurisdicción. ¿Y quién se hace cargo? Claro, entonces es un vacío, y así están. Es realmente, y aparte los cobros, es una cosa terrible. Sí. Se nos ha achicado el tiempo, muchachos, y Javier vino por un tema puntual, que es el Congreso Farer de Ateneos, que comienza hoy y sigue mañana aquí en el predio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, y tiene que ver con el encuentro de los jóvenes. Usted fue atenista, ¿no? Sí. Yo me formé, yo empecé, bueno, era en otras épocas, ¿no?
Yo tenía 12 años cuando empecé en el Ateneo en mi sociedad rural de la ciudad rural de Río Cuarto. Y sí, y fui haciendo todo el trayecto. No fui presidente de mi Ateneo de base porque en esa época los viejos eran más... Con 23 años vinieron y me dijeron, vos el año que viene entrar a la comisión. Y no te decían, che, ¿qué te gustaría? No, era diferente. O sea, era vicepresidente del Ateneo. No llegué nunca a ser presidente porque me sentaron como vocal de la comisión. Chao. Chao. Y no tenías mucha opción. Pero sí, hice todo mi trayecto. Para mí es una herramienta. Es una herramienta, es la base Sí. del movimiento rural, no tengo duda de eso. Y por eso uno, siempre digo que bueno, esta actividad vocacional del dirigente te hace ir mucho por todos lados y conocer realidades, pero uno viaja mucho más, con mucho más expectativa cuando es a este tipo de eventos. Así que yo soy un ateneísta, tengo 49, pero sigo siendo un ateneísta en mi cabeza. Y que los chicos estén un sábado, hoy, con la realidad que vive la juventud, intentando tener identidad, sentido de pertenencia, vocación de servicio, formarse como dirigente, es invalorable. Sí, porque son los dirigentes de mañana, Javier. Así es. Invalorable. Que están aprendiendo y que les gusta, porque los conoce, los hemos invitado en varias oportunidades, más allá de que estudien ingeniería agrónoma, algunos no tienen nada que ver con no tienen campo, pero les interesa, les gusta. Eso es lo más destacable. Pero no es increíble la cantidad de chicos que te vas a encontrar ahora, y bueno, de toda la provincia, ¿no? Sí, es una experiencia. Esta actividad, no crean que es distinta a la política. Yo siempre hago esta autocrítica. No nos gusta dejar los lugares. La política tendrá su núcleo de poder y tendrá su negociado. Nosotros lo hacemos gratis, pero cuando tenemos que dejar el lugar nos cuesta un montón. Tenemos esa cuestión del ego protagónico, de la necesidad del permanecer. No nos damos cuenta. Y si muchos rurales tuviesen una actitud de apertura, sin dar nombres, pero en todo el país, tendría 3 veces más el movimiento de jóvenes. Pero bueno, hay que hacer el clic, porque el lugar se lo van a ganar de todas formas. Bien o mal, se lo van a ganar. ¿Y cómo lo ves a los pibes o a los chicos? Yo creo que nosotros, por eso tenemos que hacer mucho hincapié en valorar el movimiento de Ateneos, porque me sorprenden. Y sorprenden porque vos escuchás o permanentemente te llenan la cabeza con la generación de cristal, con la generación que no tiene libro. Y vos hablás con estos chicos y te sorprenden. El presidente de Ateneo Crack, que es un chico tucumano, en Jonagro tuvo el año pasado, Valentino Costamaña, que era de Carvap, que era bonaerense, si bien cordobés por adopción, pero está estudiando en Córdoba, con un nivel, no solo de conceptos, de oratoria, de formación. Vos decís, son chicos de 20 y pico años, los tenemos nosotros. Hay que explotarlo. Yo ahí veo una esperanza, a pesar de todo, que estén con ganas de ser protagonistas y te hacen planteo. Yo no tengo duda que esto que hablamos de la comunicación, en gran parte se va a mejorar con esta generación. Más vale. Porque ellos entienden, lo tienen incorporado, son mucho más prácticos. Cada vez es una entidad demasiado deliberativa. Hoy me vine medio autocrítico. Está bien. Demasiado deliberativa, demasiado ancha, y nos gusta que los eslogans... Estos son concretos. Estos van al bife. Al bife. Y si no pierden tiempo. Sí. Bueno, eso hay que tratar de ir dándole los espacios porque se puedan expresar. Seguro. Javier, se nos acabó el tiempo. Nos gustaría hablar hasta las 10 de la mañana, pero usted tiene compromisos y demás, pero la verdad que es un gusto tenerlo por acá. Un gusto para mí, la verdad que estoy... siempre digo que esta cantidad de viajes que uno hace, esta actividad, más allá de lo vocacional, te dan amigos y tengo amigos en todos lados. Dardo Chesa, el expresidente de CRA, decía que el movimiento rural te da muchas ingratitudes, pero alguien conoció en cada pueblo si te llega a pasar algo cuando alguna vez en la vida andás por la Argentina. Y eso es CRA, ¿no? Yo acá lo tengo un gran amigo que me dio la actividad gremial, que es José Colombato, que hoy compartimos mesa, somos colegas, hablamos toda la semana, pero hablamos de todo, de la vida. Entonces vos decís, me ganó un amigo por toda la vida, independientemente de que la actividad siga. Y bueno, por eso la verdad que es un gusto estar aquí en Gualeguaychú. Gracias, muchachos. Bueno. Dialogábamos con Javier Rotondo, vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas, que tuvimos el gusto, el placer de tenerlo aquí en el estudio. Ahora se va para el predio de la Sociedad Rural Gualeguaychú para estar en el Ateneo de... Y aprender con los Congreso chicos. de Farer, de Ateneos, exactamente. Con los millennials, dijera. Así que, bueno, pausa y volvemos.